Bueno, pues ya estamos en directo en Facebook y estamos en directo también en Zoom y comenzamos este maravilloso programa de hoy. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias siempre a ustedes, gracias a ti, Juan, y a Antonio siempre por la invitación que me hacen para participar en estas actividades. Así que bueno, siempre gracias a ustedes y a la gente que participa con tanto Sí, entusiasmo. sí. Una noche más, pero hoy una noche especial porque va a ser una noche totalmente enfocada, ¿no? Enfocada con el tema de metafísica y principalmente con 3 hábitos para un cerebro saludable. Vamos hoy a hacer práctica, vamos a enseñar el cómo hacer para que efectivamente nuestro cerebro poder hacer una serie de ejercicios, me imagino, ahora no lo dirá, y tener ese cerebro saludable tan necesario e importante, sobre todo en estos momentos, ¿no? Sí, la verdad que en los tiempos que corren es muy importante conocer algunos tips muy sencillos. Yo voy a hablar de neurociencia, pero no voy a hablar de cosas complicadas ni de teoría. No se van a aburrir, espero. Voy a hablar de unos tips muy sencillitos que podemos utilizar para mantener nuestro cerebro y nuestra mente funcionando de manera efectiva en esta situación que todos estamos viviendo, ¿sí? Qué bien, qué bien. Bueno, buenas noches, Antonio, que sé que, como siempre, al principio estás en la sala de máquinas, conectando todos los ordenadores. Entre bastidores, Juan, entre De bastidores. bastidores, pero siempre hay. Bueno, pues comenzamos, como decía antes, en un tema yo creo que importantísimo, tan importante que hemos, aunque normalmente Espiritualidad Tomando Tierra siempre suele tener 3, 4 ponentes, ya con un tema, por supuesto, pero hoy vamos a tener un ponente nada más, totalmente centrado en lo que vas a compartir con todos nosotros, que seguro que nos va a servir para nuestro día, para nuestro día a día. Y bueno, de otras preguntas, dentro de lo que es la neurociencia y la metafísica, eh, Diego, ¿cuáles serían esos objetivos importantes para, sobre todo para aplicarlos en los momentos presentes, ¿no? En los momentos que vivimos? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente el objetivo principal, el foco principal que deberíamos de tener? Muy bien, si les parece, para empezar voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para que ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, como bien decían, hemos elegido este tema de metafísica y neurociencia aplicada. ¿Aplicada por qué? Porque el conocimiento, si no lo podemos aplicar, no tiene ningún sentido. Y justamente vamos a hablar de 3 hábitos para un cerebro saludable. Y voy a empezar con una frase del doctor, del gran científico francés Louis Pasteur, que dice que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. No tenemos que pensar que la metafísica y la neurociencia están alejadas de la realidad y están alejadas del plano material. En realidad no existe la división entre el espíritu y la materia. Por eso es que la metafísica y la neurociencia, lo que me preguntaba Juan, tiene Sí. como objetivos, el punto número 1, gestionar el cambio de forma equilibrada. ¿Por qué? Porque lo único estable en la vida es el cambio. Nosotros sabemos que todo siempre va a estar cambiando, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que abandonamos este plano. El punto número 2 habla de resolver situaciones, y he puesto situaciones y no problemas, porque cuando lo Sí. resolvemos no son problemas, son situaciones, tomando decisiones eficientes. El tercer objetivo es utilizar nuestra mente y nuestro cerebro para ser más creativos y para ser más productivos. Y el punto número 4 es potenciar esos factores para el éxito. Porque en realidad el lema de esta metafísica, de esta neurociencia aplicada, es que ser mejor no es tener más conocimientos, no es tener más información. Ser mejor es ser más eficiente a la hora de solucionar las situaciones que nosotros se nos presentan en nuestra vida. Entonces yo aquí les he puesto una serie de títulos y de autores en que se va a basar mi ponencia de hoy, y fundamentalmente este libro que es sobre neurociencia, pero es muy sencillito, Metafísica y Neurociencia, y un segundo libro que está más orientado a la gestión personal, a la gestión empresarial, que es Eficientemente.
Y vamos a hablar un poco de hoy del cerebro, pero yo tuve la oportunidad de asistir hace muy poquito, el 28 de octubre, al primer simposio internacional virtual de neurociencias y bienestar, ¿sí? Porque Sí. la neurociencia está enfocada a que nosotros desarrollemos nuestro bienestar. Y fíjense el lema que tenía este simposio, al que asistieron de forma virtual los neurocientíficos más destacados del momento, construyendo la neurociencia del bienestar durante y después de la pandemia. Porque tenemos que entender que estamos hablando mucho de la pandemia, pero ¿qué vamos a hacer después? Algo tendremos que aprender y algo tendremos que poder aplicar en nuestra vida. Entonces fíjense que yo como médico siempre me guío por lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, ante esta situación que está produciendo este bichito, como le dice cariñosamente el profesor Rubén Cedeño, tenemos tres vértices de esta situación. Uno es la gestión sanitaria, que no podemos obviarla. La segunda es la gestión económica. Pero ¿quién habla de la gestión psicoemotiva? Sí. ¿Quién nos da herramientas para nosotros gestionar desde nuestros pensamientos y de nuestras emociones esta situación que es tan cambiante? Entonces, aquí entra lo que justamente me preguntaba Juan en esa pregunta introductoria. ¿Qué es la metafísica? La metafísica, por definición, estudia lo que está más allá de la física. O sea, lo que está más allá de lo denso, de lo material y de lo palpable. ¿Qué es metafísico? Nuestra actitud, nuestros pensamientos, las emociones humanas son metafísicas. ¿Y qué relación tienen con las neurociencias? Fíjense que las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian el desarrollo, la estructura, la función, la bioquímica del sistema nervioso, fundamentalmente del cerebro, y cómo la interacción de estos elementos generan las bases de nuestra conducta. Y recuerden que nuestra conducta es lo que nos va a traer nuestros resultados, ¿sí? Entonces, es muy importante hablar de que esta metafísica y esta neurociencia son aplicadas. ¿Aplicadas a qué? Aplicadas al día a día del ama de casa, al día a día del conductor de transporte, de la gente que trabaja en la hostelería, al día a día de los profesionales de la salud, y fundamentalmente nos tienen que llevar a la autogestión. Ahora, cuando hablemos de cómo el cerebro se comporta con los inputs, que es toda la información que recibimos en nuestro cerebro, hablaremos de lo importante que es no tener mucha información, sino tener aquella información que seas capaz de practicar, ¿sí? Ese va a ser uno de los puntos que vamos a desarrollar. Y fíjense que dentro de las neurociencias existen muchas ramas: neurociencia aplicada, neurobiología, neurolingüística. La forma en que nosotros hablamos produce un impacto en el cerebro de las personas. Pero también la neurociencia cognitiva, que es la forma en cómo nosotros recibimos información y aprendemos. Entonces, antes, ¿por qué la neurociencia ahora está tan de moda? Porque antes, para tú saber cómo estaba funcionando tu cerebro, te tenían que meter en un aparato de estos. Pero ahora fíjense cómo ha avanzado. Entonces, la resonancia nuclear magnética, a ti te ponen un casco de resonancia y se puede medir cómo estás pensando, y se puede medir cómo estás sintiendo, cómo tu cerebro está reaccionando y cómo ese cerebro predispone y manifiesta todo el clima biológico que va a tener tu cuerpo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una resonancia nuclear magnética de una persona que está emocionada. No sabemos si está eufórica, no sabemos si está preocupada, no sabemos, pero sabemos que ese cerebro está recibiendo un estímulo y está reaccionando de esa forma. ¿Por qué tenemos que aprender esto, Juan, Antonio y la gente que nos ve? Porque nuestro desarrollo ante las situaciones que no sabemos resolver siempre parece que lo solucionamos de esta forma. Parece que el aprendizaje es a piedra, papel, tijera, ¿sí? Entonces vamos improvisando, y un día un poquito de aquí, otro día un poquito de acá, este dijo una cosa, este dijo otra, pero no sabemos qué rumbo seguimos. Entonces, durante esta pandemia y durante toda la historia de la humanidad, ¿qué quiere la humanidad? La humanidad, porque el cerebro quiere ahorrar energía y quiere que le den todo masticado, quiere que le den el pescado ya pescado. Y tenemos que entender que nuestro aprendizaje no está en tener el pescado. Nuestro aprendizaje está en tener la caña.
Entonces, la neurociencia y la metafísica son herramientas. No existen las cuestiones mágicas para que tú resuelvas tu vida. Tú tienes que utilizar la información como una caña de pescar y buscar eso. Y fíjense que, disculpen, se me fue la presentación, voy a volver un poquito atrás. Fíjense que Santiago Ramón y Cajal, que es un científico español muy conocido, denme un segundito, ahí está. Él es el padre de la neurociencia moderna. No, muchas veces pensamos que todo lo bueno o todo lo novedoso viene de afuera, de Estados Unidos o de Suiza o de Alemania. No, señor, el padre de la neurociencia moderna es Santiago Ramón y Cajal. Y él dice que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Qué bueno. No sé si hay alguna pregunta en el público o si quieren preguntar algo. Yo quería preguntarte si efectivamente la metafísica y la neurociencia serían como dos polos, es decir, como si fuese el espíritu y la materia. Exactamente, exactamente. Si bien el espíritu y la materia no están divididos, el espíritu es la materia más sutil y la materia es el espíritu más denso. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos a través de la metafísica lo comprobamos científicamente a través de la neurociencia, ¿sí? Esto no se trata de decir cosas bonitas porque, no sé, porque se me ocurren o porque me gusta o porque tuve la inspiración. No, 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 no. Estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de que son parámetros comprobables, ¿sí? Y todos los seres humanos tenemos diferentes razas y diferentes religiones, pero todos tenemos un cerebro que funciona de forma parecida. No igual, pero sí con los mismos parámetros. Sí, y si efectivamente Santiago Ramón y Cajal nos decía que podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, ¿tendríamos algunas claves para recomendar el cómo poder ser o puedo tener un cerebro más productivo, sacarle más productividad o más trabajo a nuestro cerebro? Más capacidad. Claro. Fíjate que esto, hay muchísimas cosas para aprender. Es tan interesante el temario de la neurociencia aplicada, por ejemplo, a las ciencias de la salud, que en el 2021, Dios mediante, empezaremos con un título de experto y especialista universitario en neurociencias aplicadas a la ciencia de la salud. Pero esto se puede extrapolar a todas las profesiones. Lo que tú me preguntabas, Juan, sí. Yo lo voy a resumir fundamentalmente en 3 claves para tener un cerebro productivo. Y luego ustedes, a medida que vayamos avanzando en esta exposición, entenderán por qué es tan importante el cerebro. ¿Cuáles son esas 3 claves para tener una mente y un cerebro productivo? Punto número 1, hablarle a tu mente y a tu cerebro. ¿Por qué? Porque si tú te levantas a la mañana y empiezas a decir todo está mal, está todo fatal, tu cerebro te está escuchando y tu cerebro se va a configurar hormonalmente, eléctricamente y físicamente en modo huida. Y él va a generar un estado de que todo está mal y de que estás en peligro. Entonces, tienes que empezar a hablarle al cerebro de forma productiva y decirle, tenemos una situación que tenemos que resolver, pero vamos a resolverla. Tienes que afirmar lo que quieres lograr. El siguiente punto es muy importante y es anotar. Si vas a estudiar, comprarte tu libro, subrayar tu libro, hacer esquemas, escribir todos los objetivos que quieres lograr en tu vida, porque esa es la forma de hacer lo metafísico físico. Es hacerlo tangible y visible. Porque cuando tú empiezas a escribir y empiezas a repasar, tu cerebro empieza a planificar y a visualizar aquello que tú quieres manifestar. Entonces, lo primero es hacer afirmaciones positivas a tu cerebro. Lo segundo es escribir y planificar. Y lo tercero es insistir en la repetición. Todas nuestras conductas, positivas o negativas, han sido grabadas en el cerebro porque nos las han repetido 1000 veces. Entonces, una persona que desde pequeño le dicen que es muy feo, muy feo, muy feo, se lo han repetido tanto y él mismo se lo repite que se cree feo. En cambio, si tú todos los días te repites lo que tú quieres lograr,
cambias esas rutas neuronales, cambias ese patrón y haces de ese esfuerzo, intentándolo una y otra vez, que se grabe un nuevo patrón. Sí. Entonces, los 3 hábitos son hablarle a tu cerebro, escribir y planificar todo lo que quieras lograr y fundamentalmente repetirlo, insistir en la repetición de aquello que quieres manifestar. Y aquello que le decimos a nuestro cerebro como si fuera nuestro más íntimo amigo, siempre aquello que dependa de nosotros. Claro, por supuesto, sí. Todo lo que dependa de nosotros. Nosotros no podemos trabajar en el cerebro de otro. Nosotros Sí. tenemos que trabajar en nuestro cerebro. ¿sí? Exactamente, exactamente. Esto es importante, que las órdenes que nosotros le estemos dando a nuestro cerebro que sea sobre nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esto, todo lo que nosotros aplicamos, todas las técnicas y toda la información son herramientas. Nuestro cerebro tiene una capacidad para recibir información, pero la humanidad tiene toda esa información como si tú tuvieses una cómoda en tu cuarto y en un mismo cajón tuvieses la ropa interior, las camisas, los abrigos y los pantalones. Tú tienes todas las herramientas, pero las tienes mezcladas. Y yo veo el gran error en que entra la humanidad y entramos muchas veces, en tener un montón de herramientas. Y hoy día el péndulo, después nos comunicamos con los muertos en el más allá, después hacemos la meditación de no sé qué cosa. Entonces te llega un problema y tú dices, ¿y yo qué aplico? ¿Las flores de Bach? ¿Hago Ho'oponopono? ¿Hago una canalización al más allá? ¿Qué es lo que aplico? Porque tú tienes un cerebro y todo lo que hagas se va a canalizar a través de tu cerebro. Entonces tú tienes que tener esto. Si tú no tienes orden en tu cerebro, tú aquí no sabes qué herramienta utilizar y te estás llenando día a día de información que nunca practicas. ¿sí? Claro. Estás llenándote de un montón de información espiritual y a la hora que tienes que hacer algo material, decir, señores, hay que hacer un curso o necesitamos esto o esto cuesta esto, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero. ¿Y para qué te sirve tanta información espiritual si en el plano material nunca puedes? Nunca tienes tiempo y nunca haces. Entonces es muy importante darnos cuenta que tenemos que tener nuestra caja de herramientas muy ordenada. Y esa es la base de trabajar con nuestra mente y nuestro cerebro. Fíjense, el pececito que está a la derecha es nuestra mente y nuestro cerebro. Y nosotros, ¿cómo trabajamos muchas veces? Contra la corriente. Porque al no conocer la mente y el cerebro, no podemos trabajar eficientemente con ellos. Entonces tenemos que empezar a conocer la mente y el cerebro para trabajar en esa dirección. ¿Sí? ¿Hay diferencia, Diego, entre la mente y el cerebro? ¿O exactamente. ¿Cómo podemos diferenciarla? Sí. Es muy buena tu pregunta. La mente y el cerebro no son lo mismo, pero sí son un binomio, son un matrimonio que no se puede divorciar. Y esto es muy importante. El binomio mente y cerebro, yo por eso he puesto un cañón de proyección, conforman la lente que toma nuestro ser para proyectar su imagen. Tú tienes un ser, pero tu ser se manifiesta en tu mundo a través de tu mente y tu cerebro. Y es por eso que hay tanta confusión, porque la gente tiene esa lente llena de mancha, llena de suciedad, y ese cañón está lleno de virus, ese ordenador está lleno de virus de desorden. Si no, miren muchas veces el escritorio de su ordenador. Entonces tu ser, que es perfecto, tiene que manifestarse a través de esa mente y ese cerebro. Y tu mente y tu cerebro no funcionan mejor porque tengan más información. Funcionan mejor cuando tienen la información que son capaces de entender y de llevar a la práctica. ¿Sí? Entonces, por eso la diferencia, justo lo que preguntaba Juan, entre el cerebro y la mente, es que el cerebro es físico, el cerebro es denso. El cerebro son vasos sanguíneos, tejidos, neuronas. Entonces podríamos decir, usando el ejemplo de un ordenador, que el cerebro es la carcasa, es el metal, el plástico, la corriente eléctrica y todo eso, ¿sí? Los cables. En cambio, la mente es el software. Por ejemplo, si nuestro cerebro es el ordenador, la mente, ¿qué sería? El programa de Zoom, a través del que estamos transmitiendo. Si el cerebro es el ordenador o el cerebro es el teléfono móvil que tiene un procesador,
que también es un ordenador, ¿cuál es el software? El programa de Facebook, el WhatsApp. Entonces, esa es la diferencia. Pero ¿qué sucede? Tu cerebro trabaja a corto plazo, como el ordenador. Si el ordenador no está enchufado, se queda sin energía y se apaga. Entonces, tu cerebro siempre quiere apagarse. Tu cerebro siempre quiere ahorrar energía. En cambio, la mente, como trabaja a largo plazo, cuando el cerebro te dice, no, yo o vivo o me muero, o el cerebro también está todo el tiempo, placer o sufrimiento. Si es algo placentero, aunque sea mentira, yo me engancho con eso. Pero si es algo real, aunque eso me haga sufrir o aunque me haga trabajar, el cerebro se va a alejar de eso. En cambio, la mente quiere trascender, la mente siempre quiere aprender. Aunque ese aprendizaje nos cueste energía y nos cueste trabajo. Entonces, fíjense que si nosotros volvemos al ejemplo del ordenador, el cerebro, se me fue la presentación. A ver. La recuperamos. No Ahí está. El cerebro sería un ordenador, pero cuando tú tienes un ordenador, cuando tú conoces tu cerebro, lo observas y trabajas positivamente con él, tú tienes un ordenador de alta gama, tú tienes un ordenador nuevo. Lo mismo con la mente. Cuando tú aprendes a observar tu mente y trabajar con tu mente para cambiar tu cerebro, ¿sí?, a mejor, es como trabajar con los últimos programas informáticos. Pero ¿qué nos pasa cuando no conocemos la mente y el cerebro? Estamos en plan automático, haciendo cosas automáticas. Sí, porque ahora voy a hacer este ritual y mañana voy a hacer lo otro. Pero tú no tienes idea de eso. Tú no tienes idea cómo eso funciona en tu vida. Entonces, no, hoy te gustará, tus emociones, tu plano astral, te lo va a llenar, pero el día de mañana es como la cerveza, se va a bajar tu espuma y no lo vas a aplicar. Porque trabaja tu cerebro de modo automático como si fuese un ordenador de los años catapum chin chin. Y fíjense los programas. ¿Ustedes se acuerdan cuando teníamos estos disquetes? Sí. Esta es una mente descontrolada. Esta es una mente llena de información, pero con poca práctica. Entonces tenemos que aprender a trabajar con el cerebro y la mente de una forma ordenada. ¿Sí? Sí. Y una vez que ya sabemos lo que es la mente y el cerebro y sabemos cómo dividirla, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, de inestabilidad, de miedo, sobre todo, ¿podemos tener algún hábito o algunos hábitos que nos sirvan para tener para sacarle toda esa capacidad a nuestro cerebro? Claro que sí. Mira, lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro está dividido en tres. Nosotros primero desarrollamos nuestro cerebro atávico, que es la parte que está en el esquema en rojo, que es ese cerebro pequeñito, que se le llama cerebro reptiliano, porque es el cerebro que hoy tendría un cocodrilo. Ahí están nuestros instintos. Pero luego nos fuimos desarrollando y surgió la parte que está en amarillo, que es el cerebro límbico, el cerebro de la emoción, que es el que hace que nosotros pertenezcamos a una especie. Muchas veces la gente, de forma automática, a través de ese cerebro límbico, dice, bueno, mira, yo no voy a ser diferente, me voy a vestir como se visten todos para que no me discriminen, ¿sí? Porque antiguamente, cuando nosotros vivíamos en manadas, en especies, si tú te quedabas fuera de la manada, venían los depredadores y te comían. Entonces, eso de pensar lo que piensan todos y hacer lo que hacen todos, por ejemplo, me voy a comprar una casa, pero tú ya tienes una casa. Ah, pero todo el mundo se está comprando casas. Entonces, esa conducta irreflexiva de manada viene del cerebro límbico, es el cerebro que busca ser aceptado, de la emoción. Y el último cerebro, el más nuevo, es el cerebro que nos hace seres humanos, es el que nos dota de la razón. Entonces, una vez que nosotros sabemos que tenemos tres cerebros, hoy prácticamente nosotros decimos que el cerebro límbico se ha fundido con el cerebro atávico y tenemos dos cerebros, un cerebro izquierdo que piensa y un cerebro derecho que siente. Porque la emoción no está en el corazón, eso es un símbolo. La emoción y el pensamiento están en el cerebro. ¿Sí? Y cada uno de un lado, ¿no? Sí. Tú me preguntabas, Juan, ¿cuáles son esos tres hábitos? Fíjense qué importante. Hoy la humanidad tiene tres grandes necesidades. Y esas tres grandes necesidades están relacionadas con tres hábitos para tener un cerebro saludable.
Pero también, como son 3 necesidades basadas en 3 hábitos del cerebro, han originado a nivel mundial 3 movimientos, porque nada es casual. Y yo también, como les voy a hablar de estas 3 necesidades, de estos 3 hábitos y estos 3 movimientos, también voy a recomendarles 3 libros para que ustedes puedan estudiar sobre estos 3 movimientos y aplicar estos 3 hábitos. ¿Les parece bien? Estupendo. Y sobre Entonces, todo más ¿cuáles en son estos estos momentos. 3 hábitos? Sí. ¿Cuáles son estos 3 hábitos para tener un cerebro más saludable? Fíjense qué sencillos, aparentemente. Número 1, realizar menos actividades. Ustedes me dirán, ¿y eso cómo es? Nosotros tenemos el falso concepto de que la gente muy, muy exitosa hace muchas cosas. Y eso es erróneo. La mejor forma de estar en nada es intentar estar en todo. Sí. Esas personas que se llenan de información, llenan su cerebro de un montón de cosas, finalmente no aplican nada, porque no concentran su energía en una sola cosa. Entonces el primer hábito es, no dicho por mí, no es una ocurrencia de Diego Stancampiano. Esto lo dicen los neurocientíficos con estudios y comprobaciones científicas. El segundo hábito es dedicar más tiempo a cada cosa. Dedicarle más tiempo a escribir un mensaje de WhatsApp y escribirlo sin errores de ortografía, escribirlo con las letras adecuadas, escribirlo con un saludo adecuado, dedicarle el tiempo que cada cosa precisa a cada cosa. Parece que vamos rápido a todos lados, ya no vamos en coche, tomamos aviones para llegar antes. Eso en realidad no es una necesidad de la humanidad ni del cerebro. Es una necesidad de otro tipo de intereses que no voy a hablar ahora. Y el tercer hábito está relacionado con los otros 2, es tener menos cosas. Cada cosa que tienes y no utilizas genera una carga en tu cerebro. Si tienes una casa de fin de semana que estás pagando los gastos y no puedes ir, te genera un peso en tu cerebro. Si tienes un montón de instrumentos en tu casa, bicicleta y cosas que nunca usas, te genera un peso en tu cerebro y por lo tanto en tu conciencia. Sí. Entonces, estos 3 hábitos, vamos a empezar por el primero. Si hay preguntas antes, podemos hacer una pausa, ¿sí? Antonio, no sé si, como yo esto no lo veo, no sé si en Facebook hay alguna pregunta. Bueno, la verdad es que están habiendo muchos comentarios y el más y el menos elogioso es genial. O sea, que quiero decir que preguntas de momento no hay, Diego. Bueno, vamos a seguir entonces con el primer hábito. Sí. Realizar menos actividades. ¿En qué se basa esto? En un síndrome que se produce en nuestro cerebro, que es el síndrome de atención parcial continua, que ya vamos a explicar de qué se trata. Y se basa en otro síndrome, que es el síndrome de interferencia de la tarea dual. Esto puede parecer muy complicado, pero vamos a ver que es muy sencillo. No pienses más, piensa mejor. No tienes que estar todo el día dándole a la cabeza. Piensa unas horas y que ese pensamiento sea eficiente. Fíjense que nosotros ahora, durante esta pandemia, que hemos estado confinados y ahora que estamos semi-confinados, estamos recibiendo una gran cantidad de información. La dieta mediterránea es buenísima. El aceite, el tomate, ¿sí o no? Las aceitunas. Sí, sí. Pero tú bébete 1 litro de aceite por día y cómete 2 kilos de tomate y 3 kilos de aceituna. ¿Cómo te va a ir? Te vas a intoxicar. Claro. Entonces, nuestro cerebro funciona igual que nuestro hígado. Puede procesar una determinada cantidad de información. Si tú le das más información de la que pones en práctica, te intoxicas. Entonces, yo veo gente haciendo formaciones, cursos, charlas, que nunca aplican. ¿Para qué? Eso es una distracción. Quédate con lo que puedas aplicar de forma fácil, porque no puedes estar intoxicando a tu cerebro de información y de teoría, que no vas a llevar nunca a la práctica. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos. Recibimos información,
de la televisión, de la radio, del Instagram, del WhatsApp, ahora del Zoom, ¿sí? Y todo eso nos va poniendo en un estado de nerviosismo. ¿Y qué hay que entender? Este programa se llama Espiritualidad Tomando Tierra. La conexión con la energía cósmica universal de los planos superiores se produce en el cerebro del hombre a través de su mente. Señores, nuestra prueba está en la tierra. Pisemos la tierra. Pisemos la tierra. ¿Dónde vamos con todos estos mensajes de entidades que están en el más allá? Señores, el asunto está aquí en el ahora. Está dentro de tu cerebro en lo que tú tienes que hacer. La clave es la autoconciencia. Tú no tienes que esperar que nadie venga a darte un mensaje para tú saber lo que tú tienes que hacer. Porque si no, no desarrollas la autoconciencia. Y esa conexión está en tu cerebro a través de tu mente, centrándote. ¿Por qué el primer punto dicen los neurocientíficos que es hacer menos cosas? Hay un tópico, no sé qué opina Juan y Antonio, vamos a hacer una encuesta. Sí. ¿Qué les parece? ¿Esto es cierto que no usamos todo el cerebro? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, se dice que usamos un tanto por cien mínimo sobre la capacidad del cerebro, ¿no? Y seguramente tal vez es porque también es una de las cosas que yo estaba pensando conforme hablabas, hay tanto vacío en nuestro interior que intentamos llenarlo de muchas cosas que luego seguimos con el mismo vacío, con lo cual seguimos sin utilizar toda la capacidad del cerebro. Bueno, en realidad, y Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Usamos o no todo el... que lo utilizamos solo entre un 5 o un 10%. Muy bien. En realidad, esto es un tópico, es falso. Sí usamos todo el cerebro. Todo el cerebro lo usamos, pero aquí es donde ustedes dos también tienen razón. Solamente podemos utilizar aproximadamente un 2% de su capacidad a la vez. Ya. Imagínate que tu cerebro, Antonio o Juan o las personas que, o Ivonne o Alejandro que nos están escuchando, tu cerebro es un conjunto de bombillos. Tú estás concentrado viendo la televisión y enciendes un bombillo, pero te entra un WhatsApp, ya enciendes otro bombillo, y entra un correo electrónico. Cuando empiezas a encender bombillos a la vez y superas el 2%, ¿qué pasa con tu cerebro? Se estrecha. Sí. Y está comprobado que las personas ven la televisión y el 78,5% de las personas que ven televisión tienen 1 o 2 dispositivos electrónicos usándolos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Estoy viendo la conferencia en Zoom, pero estoy chequeando los mensajes del WhatsApp y a la vez estoy viendo si me entró algún correo electrónico. Pierdes efectividad. Dejas de grabar, dejas de aprender. Estás perdiendo tu tiempo y tu energía. Por eso es que no puedes hacer muchas cosas de forma eficiente. No puedes almacenar en tu cabeza 18 millones de cursos. No te sirve, no lo vas a aplicar nunca y por eso no avanzas. Y por eso estás lleno de información y a la hora de los bifes, como decimos en Argentina, de poner toda la carne en el asador, no puedes, no tengo, no. Entonces, ¿para qué tanta información? Entonces, fíjense cómo nosotros estamos. Cuando estamos así, sencillamente, ¿qué hacemos? Yo cojo el teléfono, mi cerebro enciende el teléfono, pero entra un WhatsApp, apago el teléfono y enciendo el WhatsApp. Pero me entra un correo electrónico, apago el WhatsApp y enciendo el correo electrónico. Entonces, nuestro cerebro, que no está concentrado en una sola cosa, está encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. Y eso es lo que se conoce como el síndrome de APC. Estamos parcialmente atentos a muchas cosas todo el tiempo. Y gastando mucha energía, ¿no, Diego? Mucha energía. Entonces somos menos conscientes y menos eficientes. Y tú dices, ¿y por qué? Si yo me he leído todos los libros de esoterismo, he leído los libros de Cábala, me he leído... ¿Por qué mi vida sigue siendo un desastre? Porque no estás concentrado. No estás a lo que estás. Estás reemplazando experiencia con información. Y la información nunca es sabiduría. Es el primer paso para desarrollar la sabiduría. Entonces, ¿por qué yo pongo esta imagen?
Porque todas mis compañeras me decían, yo como soy mujer sí puedo hacer 1000 cosas a la vez. No, el cerebro no tiene multitasking. No puedes hacer 1000 cosas a la vez. Voy a cambiar la expresión. Sí puedes, pero no debes. Porque pierdes eficiencia y llegarás a la noche agotada. Entonces, tu cerebro no tiene multitasking. Pretender estar en todo es la mejor forma de estar en nada. En nada. Céntrate, desarrolla y escoge un tema y llévalo hasta el final. Y deja de improvisar y llenarte de información. Fíjense lo que sucede con esto. Está comprobado científicamente que si yo me centro, ya vamos a ver cómo, en una sola tarea, puedo ser 100% eficiente en lo que estoy haciendo. En mi caso, ahora puedo ser 100% eficiente en la presentación que estoy dando en este momento. Ahora, si yo le sumo una segunda tarea, si yo empiezo a ver los mensajes y empiezo a ver el WhatsApp, esa segunda tarea es lo que produce una interferencia con la primera, y por eso se llama interferencia de la tarea dual. Y caen las dos tareas en el 50% de su efectividad. Pero como la mayoría de la humanidad, ¿en qué está? En el trabajo, viendo lo que dice el otro, la otra información, haciendo esto, no eres efectivo en nada de lo que haces. Gastas tu energía, estás agotado y no obtienes resultado. Entonces, ¿qué te sucede? Información, vamos a ver, el BOE, el boletín oficial, habló el presidente, todo es grave. ¿Qué dice el cerebro? Alerta permanente, es una situación artificial de crisis constante. Se está produciendo dentro de tu cerebro un estrés químico, pero en realidad no te están cayendo bombas. No estás en Siria, no estás en Afganistán, Sí. Estás en tu casa, tranquilo con tu cerebro. Pero tu cerebro, como tú no te das cuenta, esa información que tú crees que es positiva, no estamos hablando de la información negativa, de todas las mentiras que se dicen por televisión y por los medios. Sí. La información positiva también te intoxica. Cuidado. Porque es como hablábamos de la dieta mediterránea. Y si tú estás muy atento a muchas cosas, va a subir tu adrenalina y tu cortisol, vas a superar ese 2% y tu cerebro se va a querer apagar. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar neurociencia y cuando empezamos a utilizar estos hábitos, ese 2% empieza a subir. Puede ser un día un 3%, un 4%, un 10%, porque para tú aumentar el potencial neuronal activo, tienes que trabajar tu cerebro y ordenarlo. Es como el ordenador. Si tú tienes un montón de programas basura, tu ordenador va a ir lento. Sí. Si tú vas grabando información que nunca utilizas, te vas a quedar sin capacidad operativa. Eso se llama capacidad operativa neuronal. No puedes estar con tanta información en tu cabeza. Por eso es que hay que hacer menos cosas y hay que determinar, y esto es lo que hablábamos antes, escribir, anotar y planificar cuántos platitos puedes tener en danza. Yo me he dado cuenta que puedo tener 3 platitos. Yo puedo tener en mi vida mi trabajo, mi formación académica, mis cursos como odontólogo, mis cursos de neurociencia, mi familia, ¿sí? Y mi profesión. 3 platitos. Si yo le sumo un platito más o 2 platitos más, los otros platitos empiezan a tambalearse, empiezan a perder efectividad y llega un momento donde se me vienen todos al suelo. Tienes que determinar cuántos platitos te tienes que guardar. Esto a mí me lo enseñó el gran maestro de la metafísica mundial, que es el profesor Rubén Cedeño. Elige tus platitos, ¿sí? Qué bueno. Y es muy importante para hacer una cosa a la vez, es ir un día a la vez. Hoy estamos en el 10 de noviembre del 2020. Planifica y trabaja con el 10 de noviembre del 2020. No quiere decir que no hagas planes para el 29, que está el Congreso de Espiritualidad tomando tierra. No. Quiere decir que hagas los planes, los hagas hoy, pero estés atento a lo que tienes que trabajar en el hoy. Sí. Porque si no, ¿qué te sucede? Si estás con exceso de pasado en tu cerebro, te genera depresión, porque no puedes cambiar lo que pasó. Pero si estás con exceso de futuro en tu cerebro, no estás atendiendo a una sola cosa por vez, eso te va a generar ansiedad. Entonces, nosotros hablamos de que todo hábito tenía un movimiento mundial que se había originado por esa necesidad. Y ese movimiento mundial
es la atención plena al momento presente que el doctor, el médico Jon Kabat-Zinn lo transformó en la técnica de meditación del mindfulness, que quiere decir atención plena. Él tomó las técnicas de meditación con las cuales meditaba el Buda, que es el Vipassana, en la India, y lo adaptó. ¿A qué lo adaptó? Porque él llegó a Chicago y dijo, ¿cómo yo pongo a meditar a los empresarios de las multinacionales, a los abogados? Entonces él diseñó una técnica de meditación orientada en la medicina y la prescribía como un medicamento. Y hoy en día los psicólogos y los médicos y los neurocientíficos han enseñado las virtudes que tiene concentrarse en el momento presente. No, y traer la atención al presente. Ahora estoy comiendo. Voy a centrarme en lo que estoy comiendo en el ahora. No voy a pensar cuando yo tenga que lavar los platos o mañana lo que voy a desayunar. Entonces, el hábito para lograr hacer menos cosas y hacerlas mejor es la meditación mindfulness. Y les dije que les iba a recomendar un libro. Sí. Y les quiero recomendar este libro que es de mi autoría, pero se lo recomiendo sencillamente porque tiene un lenguaje muy sencillo. Si ustedes quieren entender a la metafísica y la neurociencia del cerebro de una forma fácil, pueden adquirir este libro, está por Amazon, lo pueden buscar en Amazon en formato ebook. Así que ese es el primer hábito, hacer menos cosas y estar centrado en lo que uno hace. Y ahora menos es vamos más, a parar por si hay preguntas. Sí, menos es más, ¿no, Diego? Exactamente, menos es más. Sí, y Bueno, ya sí, sabéis que en España que dice que un refrán muy clásico dice que aprendiz de todo, maestro de nada. Se puede Exactamente. aplicar perfectamente aquí, claro. Totalmente, porque eso en realidad es el cerebro, es tu cerebro. Tu cerebro dicta tu conducta. Sí. Otra pregunta, Diego, aunque ahora sigamos con esto. ¿El cerebro necesita descansar? Claro. Cuando el cerebro está haciendo una cosa por vez, ese 2%, 3% o 10% de la capacidad que estás utilizando no te cansa. ¿Qué es lo que te cansa? Cuando tú estás atento a muchas cosas y estás estresado y estás descontrolado, secretas más adrenalina y cortisol. Por eso cuando tú discutes y peleas con una persona, te agotas tanto. Porque hay una gran secreción de adrenalina y cortisol y eso es lo que cansa tu organismo. Si tú te acostumbras a hacer una cosa por vez y a tener tu día organizado y tu vida organizada, tú no te vas a cansar. Y aquí hay un secreto. ¿Cómo tú logras tener un cerebro más eficiente? Haciendo menos cosas. Ahora, cuando domines esas cosas y las hagas de forma más eficiente, podrás hacer más, sin cansarte. Sin cansar, sí, como si estuviéramos centrando más la energía para gastarla menos. Claro. Y ahora es donde viene el segundo hábito, porque el primer hábito es hacer menos cosas, o sea, utilizar ese 10% de capacidad neuronal operativa en hacer las cosas que son verdaderamente importantes en tu vida. Y para eso tienes que haberlas planificado. Muchas veces cuando yo doy mis cursos, la primera pregunta que le hago a los asistentes es, ¿cuál es su objetivo al venir a este curso? Yo te diría que el 1% me contesta eso. La humanidad no vive con objetivos, no traza sus objetivos vitales. La humanidad va haciendo el piedra, papel, tijera. Hoy me abrazo a los árboles, mañana el péndulo hebreo, pasado mañana las flores de Bach, y así vamos improvisando. Y así vamos llevando una vida sin ningún orden y sin ninguna planificación. Entonces, cuando nosotros dedicamos más tiempo a cada cosa, se produce en nuestro cerebro una conexión cerebral profunda. ¿Por qué nosotros vamos por la vida sin tomar conciencia de lo que nos está pasando? Porque nuestra conexión cerebral no es profunda, es superficial. Y esto es lo que se llama, en neurociencia, sincronización. Y teniendo un cerebro sincronizado, es la única oportunidad que tú tienes para que tu ser se pueda expresar a través de ti. Si y poder ser más feliz, ¿no? Y poder ser más feliz, ¿no? Exactamente.
Entonces, fíjense que nosotros decíamos que tenemos dos cerebros, ¿se acuerdan? Sí, sí. Fíjense, el cerebro izquierdo es el que piensa, es el que tiene el pensamiento racional. El IQ es la inteligencia racional, la que dice 2 más 2 es 4, Madrid es la capital de España, es la que tiene datos lógicos. Entonces, el otro cerebro es el cerebro límbico, es la otra contraparte, que es el que debería actuar con inteligencia emocional. Fíjense que hay personas que son demasiado lineales, tienen un pensamiento lineal. Yo si no, esto no es así, no soy feliz. Si no tengo esto, no soy feliz. Y hay otras personas que tienen un comportamiento más lateral, que son personas que se emocionan permanentemente y viven, como se dice, en una nube emotiva, que bueno, sí, son muy emotivos, todo lo que tú quieras, pero no tienen resultados en su vida física. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que tú, ¿cómo sincronizas los dos cerebros? Observándolos. Solamente de esa manera. Tomamos la práctica del punto anterior. Cuando tú te dedicas a estudiar y a observar cómo funciona tu cerebro se sincroniza. Y ya no actúas con dos polaridades. Actúas con una tercera inteligencia, dicho por los neurocientíficos, que se la conoce como spiritual quottage, cuota de inteligencia espiritual, que surge cuando me doy cuenta de las cosas. No cuando pienso ni cuando siento, sino cuando estoy pensando, sintiendo y soy consciente de lo que pienso y siento en todo momento. ¿Por qué no lo realizamos? ¿Por qué no dedicamos más tiempo a cada cosa? Porque vamos así. Vamos montados en el tren bala muy rápido hacia ninguna parte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos tan apurados? ¿Para llegar a dónde? Entonces, fíjense que tenemos esta pandemia que nos ha dicho, señores, hay que bajarse del tren bala. Hay que parar y hay que coger la bici. Quiero que ustedes vean algo en esta imagen. Es una imagen que a mí me gusta mucho y la utilizo mucho en mis actividades. ¿Ustedes qué ven ahí? Una chica andando en bicicleta. Sí, más todo lo que hay detrás del tema de la compra, bueno, hay también, no sé si es una de esto de basura, Sí. hay un montón ahí acumuladas de cosas, ¿no? Pero fíjate en ella, fíjate en la bicicleta. Sí. El color de la bicicleta es el mismo color de su casco. Sí. El mismo color de los zapatos de gamuza es el mismo color de su chaqueta y combina perfectamente con su bufanda. ¿Qué quiere decir esto? Ella salió corriendo y se puso lo primero que pilló y salió desesperada a andar por... No. Ella se centró en su casa y dijo, a ver, Paqui, es tu momento de placer, es tu momento de ir a dar tu paseo en bicicleta. Armonía, ella, ¿no? escogió su ropa, escogió su casco, está siendo consciente y está dedicando el tiempo que cada cosa necesita. Y por eso que este segundo punto, que es dedicar más tiempo a esas cosas que hacemos, ha originado en el mundo un movimiento, que es el movimiento slow. Nos estamos dando cuenta de que tenemos que ir más despacio. Y está el slow life, el slow fashion, el slow education, que no es dar tanta información, sino dar una información de calidad, el slow food, el slow marketing y algo que me compete a mí como mi profesión, la odontología, el slow dentistry. Entonces, hay muchos ámbitos donde se está desarrollando esto. Yo soy un fanático de la odontología slow, que no es trabajar más despacio, es dedicarle a cada cosa su tiempo. Y hay una academia en España que se dedica a enseñar la slow dentistry. Y hay un gran profesional al que yo admiro mucho, que es el abanderado de esta práctica de la odontología con calma, que es el doctor Primitivo Roche. Él que dice, practicar más odontología en menos pacientes. Dedícale el tiempo al paciente y haz una gran práctica profesional en menos pacientes. ¿Sí? Pero también este movimiento slow, fíjense,
llega a la publicidad y a la comunicación en todo lo que hagas. Y de aquí le mando saludos a Jonay Cantero y a todos los chicos de la agencia de publicidad Wola. Ellos practican más arte en menos clientes. El objetivo no es dar más cursos. El objetivo no es dar más información, todo mezclado y sin un orden. El objetivo es determinar qué necesitas y centrarte en eso. Y como cada punto, cuando hablamos de hacer menos cosas, les recomendé el libro de Metafísica y Neurociencia, en este punto que es dedicar más tiempo a eso que hagas, todo el movimiento slow, tanto en la slow dentistry, slow food, slow art y todo lo que es slow, está basado en un libro de Carl Honoré que es El elogio de la lentitud. Y fíjense el subtítulo, un movimiento mundial que desafía el culto a la velocidad. Tú no puedes hacerte consciente del mundo a 2000 por hora. ¿Sí? Entonces, este es el segundo material, el segundo libro, para el segundo punto, que es dedicar más tiempo a cada cosa. ¿Tenemos preguntas? Sí, Antonio, creo que teníamos una pregunta por ahí de Alejandro, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que la pregunta la hizo hace algún tiempo y ya estaba un poco los temas han cambiado, ¿no? Pregunta Alejandro si el cerebro es la carcasa del ordenador y la mente el software, el alma sería el disco duro y el universo sería la nube. Pregunta. Muy buena reflexión. En realidad, el cerebro no es la carcasa del ordenador. El cerebro es todo lo denso. Los cables, las teclas, ¿sí? Muy bueno lo que ha dicho Alejandro. El cerebro es la parte rígida. La mente son los sistemas operativos, ¿sí? Un cerebro y una mente coordinada, ¿sí?, hacen que la conciencia abra la supraconciencia, que ese es el plano espiritual. Por ejemplo, el alma. Y dentro de ese espiritual, de esa alma o de esa conciencia, está grabada toda la enseñanza, toda la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra evolución, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el cuerpo causal, que sería exactamente el disco duro donde está la información perfectamente ordenada. ¿Qué sucede? Que tú, si tienes un disco duro con toda la información que tú vienes aprendiendo en toda tu evolución, pero la conectas a un ordenador que tiene un virus, esa información no va a bajar, o va a bajar incompleta, o va a bajar fragmentada. Entonces, la gente se concentra mucho en el más allá y son poco eficientes en el más acá. Y si tú estás viviendo en el más acá, concéntrate en el más acá, no en los mensajes del más allá. No tiene ninguna lógica. No es una herramienta el más allá para solucionar el más acá. Es como si yo quiero solucionar un polo positivo y hacerlo crecer con un polo negativo. No, la solución está en el más acá. Si tú no dominas el más acá, tampoco vas a dominar el más allá. Entonces es justamente el ejemplo que él ha puesto. Y fíjense que para eso es muy importante tener menos cosas, que es el tercer punto. Y aquí es donde nosotros... Yo le digo, hay un comentario de varias personas, tanto en Facebook como aquí, que dice, que lo voy a reflejar un poco en el testimonio de Maite. Sí. Dice, muy bueno todo lo que dice, me viene muy bien porque tiendo a hacer varias cosas a la vez. Y tiene toda la razón, no se hacen bien ninguna. Sí, señor. Y fíjense que ¿por qué pasa esto, Antonio? ¿Por qué pasa esto, Juan y Alejandro, Ivonne y Maite? Porque nosotros con nuestra mente hemos invertido el paradigma. Y pensamos, hemos invertido el paradigma. El paradigma de la humanidad ahora es tener primero. El paradigma es, ¿qué es un paradigma? Es la forma en que nosotros nos enfrentamos a determinada realidad. Y por eso está el paradigma evolutivo, que es este, el paradigma biológico, el paradigma científico, el paradigma industrial, hay muchos paradigmas. Pero el paradigma vital, que es como nosotros nos enfrentamos a la vida, este es el paradigma que el ser humano tiene en este momento. Tener, hacer y ser. O sea, queremos primero tener. Nos han enseñado desde muy chiquito que tenemos que tener dinero
Cuando somos chiquitos, ¿qué queremos tener? Amigos y juguetes. Después, cuando vamos creciendo, queremos tener un grupo de amigos. Después queremos tener pareja. Bueno, si no tengo pareja no estoy bien, si tengo pareja estoy bien. Títulos, después queremos tener dinero, después queremos tener la razón. Hay gente que está desesperada por tener la razón, ¿sí? Y pelea, yo veo peleas y discusiones en Facebook. No son felices si no tienen. ¿Por qué? Porque el ser humano dice, bueno, si yo tengo mucho, si tengo mucho dinero, después voy a poder hacer, que es la segunda parte. ¿Y qué voy a poder hacer? Bueno, viajar, descansar, cuando tenga lo suficiente, voy a poder jugar al golf, o también tener conocimientos. Pensamos que la solución de nuestro problema va a ser porque tengamos muchos conocimientos. Y recién cuando tengamos todas esas cosas y hagamos, recién vamos a hacer. O sea, yo primero estoy centrado en tener, para después poder hacer y después ser feliz, ser armonioso, ser bondadoso, ser productivo. En realidad, este paradigma solo es el paradigma que lleva adelante la humanidad. Todo el universo lleva el paradigma opuesto, que es ser, luego desde ese ser hacer y luego tener. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Por qué tienes tantas cosas que no te dan la felicidad? Porque te has centrado en el tener. ¿Cuándo se puede llegar a tener todo? Siempre hay alguien que tiene más. Entonces, cuando tú te centras en el ser y el ser se expresa a través de un cerebro y una mente ordenada, solo vas a hacer lo que esté dentro del plan de tu ser. Y solamente cuando seas y hagas lo que se manifiesta, lo que tu ser manifiesta a través de tu mente y tu cerebro, vas a tener todo aquello que necesites para hacer lo que te permita ser. Importante, ¿eh? Entonces, el primer paradigma, el paradigma del tener cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente? Viene una situación que no puede dominar, se desespera y su cerebro automático se configura en un modo que se llama modo de huida y modo de lucha. Y van al supermercado a tener. ¿Y qué tienen que tener? Lo básico, lo que te permite vivir, comer y excretar. Agotan los alimentos y el papel higiénico. Sí. Es una reacción inconsciente y automática del cerebro, porque piensan que su seguridad está en tener. Ese paradigma está basado en las cosas. En cambio, el segundo paradigma, que es al que tenemos que volver, está basado en las experiencias. ¿Qué experiencia tienes tú en el portal tridimensional de la galaxia Q, donde va a venir un señor y te va a dar un mensaje? ¿Qué experiencia tú puedes tener en eso? Tú lo que vas a tener experiencias es lo que está en tu tarea en el plano físico. No te escapes, no te evadas. Entonces, este paradigma está en lo que tú tienes que hacer en el ahora, en el plano en el que estás. Si tú estás en el plano físico es porque tienes que entender el plano físico. Y todo lo que te desvíe de eso es una distracción y no va a hacer que tu cerebro funcione mejor. Entonces, estamos toda la vida, como está ahí en la presentación, juntando cosas, tener. Y ese tener no te lleva a la felicidad. Vemos hoy en día en la televisión un señor que tiene de todo y está infeliz. Porque lo van a sacar de su trabajo. Perdió la elección y se va a tener que ir. Entonces, ni todo el poder, ni todo el dinero del mundo lo hace feliz. Sí. Porque él está centrado en tener poder, tener el cargo, tener el título. No está centrado en ser. Además es que hay una cosa, Diego, permíteme que diga que cuando se está basado en el tener, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Ahora, yo te hago una pregunta, Antonio. Sí. ¿Tú has visto una jirafa deprimida porque no es cebra? No. ¿Tú has visto alguna vez un león deprimido porque no tiene cuernos, como un carnero? No. ¿O alguna vez has visto una mata de fresa deprimida porque no es una secuoya gigante de un parque de los Estados Unidos? No. Nunca. Porque ellos, ¿qué hacen? Ellos son, el gato es gato y el perro es perro, y hacen y tienen lo que tienen que tener de acuerdo a lo que son. Nosotros no. Siempre estamos pensando que tenemos que hacer otra cosa,
que la solución está en recibir algo mágico, que nos digan por ahí. Entonces, no somos. Estamos en cualquier otro lado, viendo qué nos dicen, viendo qué fórmula mágica nos dan, viendo qué... Entonces, no somos. ¿Sí? La clave está en ser, no en tener. Cuando tú empieces a hacer y te empieces a centrar en eso, ¿yo por qué estoy hablando con ustedes? Porque yo soy feliz haciendo esto. Porque soy feliz practicándolo. Y soy feliz enseñando lo poquito que yo he podido aprender. Entonces, cuando tú eres feliz haciendo algo, todo lo que haces, lo haces desde el ser. Y por ley de atracción y de vibración, atraes a tu vida todo lo que tienes que tener. Y si nos fijamos en esta pandemia, necesitas tantas cosas para vivir. Mira, un poquito de comida, un pijama, unas pantuflas, una buena conexión a internet. ¿Para qué más? No necesitas más. Así es. Entonces, esta pandemia nos está diciendo muchas cosas. Y el movimiento mundial, así como el primer movimiento originó el mindfulness, fíjense, son las 3M. Mindfulness, movimiento slow, el segundo punto, y este es el minimalismo. Empezar a darnos cuenta que necesitamos menos cosas para vivir. No necesitas tener el último modelo del teléfono y vives y te desespera. Entonces yo veo gente que no tiene formación ni preparación alguna, pero están desesperados por tener las últimas zapatillas. Y no es un problema, porque en realidad no le hacen mal a nadie, se hacen mal a ellos mismos. Porque las zapatillas del último modelo no los van a hacer felices. Ahora, si tú quieres tener las zapatillas, las tienes, pero no estás aferrado a ello. Entonces el minimalismo es un movimiento mundial que pondera el empezar a deshacerse de todas aquellas cosas que requieren tu atención y no te producen ningún beneficio en la vida. Entonces, vamos, disculpen, sí. Si no hay ninguna pregunta, les quiero poner un video. ¿Por qué? Porque tener menos cosas no quiere decir que ahora que las cosas de antes ya no sirven. No. Tener menos cosas es tener las cosas adecuadas y aprender a darle su uso. Entonces, no es no tener nada. Tú puedes tener tu ordenador porque te permite conectarte a internet, te permite aprender, tú puedes tener tu teléfono porque te permite estar conectado, pero no tienes que estar preso de esas cosas, ¿sí? Tampoco hay que pasarse al otro extremo. Si les parece, les voy a compartir un video muy gracioso sobre esto, ¿sí? Sí. Emma. 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 Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué diferencia hay entre el tener y el necesitar o depender, no? Exactamente. Entonces, fíjense lo que decía el gran filósofo Epícteto. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Tu cerebro es una máquina perfecta, pero tú solamente a través de pequeños hábitos, de pequeñas técnicas y de una práctica continua puedes sacarle la partida necesaria. Y como les dije que les iba a hablar de 3 hábitos, Sí. de 3 movimientos mundiales y de 3 libros, les quiero recomendar un libro de Joshua Fields Milburn y de Ray Nicodemus, que originó uno de los documentales más vistos a través de Netflix, que es Minimalismo, para una vida con sentido. Léanse el libro si quieren, pero véanse el documental. Y se van a dar cuenta como tenemos que empezar a ser menos dependientes de las cosas que tenemos, ¿sí? Yo no sé si hay preguntas hasta allí, o si les ha quedado alguna pregunta en el tintero. Bueno, yo creo, Diego, que hay preguntas, hay comentarios. Bueno, realmente no teníamos tiempo para leerlos todos, ¿eh? Ajá. No teníamos tiempo para leerlos todos. Pero yo seguiría un poco explicando el tema este,
porque creo, realmente, mira, pues habrán como unos 50 mensajes en Facebook, ¿no? Oh. Entonces, leerlos todos sería materialmente imposible, ¿verdad? Bueno, pero sobre todo las preguntas, ¿no? Porque bueno, No, son sabemos que la comentarios. gente es muy agradecida y que son todos muy cariñosos, pero si hay preguntas, las podemos hacer ahora. Pues déjame verlo, por favor. Sí. Bueno, Pues mientras no, yo sí que te voy a hacer preguntas. El método Slow o el momento Slow, ¿cómo lo podemos poner en práctica o cómo podemos cambiar ese estrés educacional o lo que nos lleva al mundo a cambiarlo en nosotros mismos, en nuestro día a día? ¿Cómo podemos aplicar el método Slow? Fundamentalmente haciendo todo lo que hagas, haciendo menos cosas. Es que mira, si tú en el libro de Metafísica y Neurociencia hay un capítulo que se llama La dieta mental en 5 pasos. Y hablamos de una manera muy práctica de cómo planificar tu vida. Tú no puedes planificarte en el día a día muchas cosas muy importantes para hacer. Porque esas cosas, si son muy, muy, muy importantes, para que las hagas bien necesita una cantidad de tiempo determinado. Entonces, ¿a dónde empieza este método Slow? En una correcta planificación. Yo, por ejemplo, te voy a decir cómo yo lo aplico en mi consulta. Yo en mi consulta trabajo 8 horas por día. Antes atendía 20, 25, 30 pacientes por día. Ahora atiendo como máximo 6 pacientes. Pero no es que trabajo menos, no. Yo me planifico y en un paciente, por ejemplo, que tiene que hacerse 6 empastes o el tratamiento que sea, lo hago venir una vez, lo pincho una vez, él gasta una vez gasolina, gasta una vez parking, y en esa cita con tranquilidad yo le hago, avanzo más en el tratamiento. Todo. Entonces, ser slow no es ser más lento, no. Es dedicarle el tiempo a cada cosa. Entonces, ser slow no es decir, ahora yo voy a comer y voy a empezar a hablar así. No. Es planificar todo para que lo que hagas le puedas dedicar el tiempo que eso merece. ¿Sí? Entonces, si tú eres fast, no es una cosa que tú haces así y te da un botón. Tú no te vas a bajar del tren bala en un segundo y te vas a subir a la bicicleta. Todo requiere estudio y todo requiere práctica. Por eso en esos libros que yo les estoy recomendando, hay ejercicios prácticos para que se pueda entrar en esa dinámica. ¿Sí? Sí, es decir, que tenemos que disfrutar del momento, ¿no? Exactamente. Eso te lleva al segundo punto, que es el mindfulness. Estar alerta al momento presente. Digo, Sí, Antonio. Sí, me preguntan que si el libro está en formato de papel o es solo ebook. Está en formato papel y también está en formato ebook, ¿sí? Eso si quieren en los comentarios de Facebook o a través o me lo pueden preguntar a mi Facebook particular, Diego Stancampiano, y les puedo dar la dirección de la editorial que lo edita, que es la editorial Señora Porteña de Buenos Aires. Pero también están en formato de ebook. Mira, hay una pregunta, Diego, Sí. que es muy concreta. Ya que pide pregunta, yo le preguntaría, ¿qué opina él sobre el tema ahora de llevar las mascarillas todo el día? Y si ello afecta, será la pregunta, a la marcha óptima de nuestro cerebro. Es una muy buena pregunta. Sí, te voy a contestar. A la primera pregunta es, no tengo ninguna opinión. Y te voy a explicar por qué. Mi opinión no le sirve a esa persona de nada. Lo que le sirve a esa persona es lo que esa persona opine, lo que esa persona practique y la conclusión que esa persona saque de su vida. Y te voy a explicar por qué. El cerebro, para ahorrar energía, quiere reemplazar la experiencia por la opinión de alguien que en teoría sabe. Pero mi opinión no es la verdad. Mi opinión es la transformación que yo hago del input que estoy recibiendo que se mezcla con mis ideas que hay grabadas en mi cerebro, que no son verdad. Entonces, cuando yo doy mi opinión, no estoy hablando de la verdad. Estoy hablando de lo que yo creo o lo que yo interpreto según a lo que yo tengo grabado en mi inconsciente y en mi preconsciente de lo que está sucediendo. Ahora, te voy a contestar la segunda pregunta, que ya no es una opinión. Los científicos han descubierto o han dicho que si nosotros usamos las mascarillas, como lo está diciendo la OMS, ¿sí? Que yo no me voy a poner ahora a decir cuáles son las prácticas, cuándo usarla completamente, cuándo descansar de ella.
no debería haber ningún problema a nivel de la oxigenación del cerebro. Entonces, hay que usar las mascarillas, ¿sí? Lo que sucede es que hay que ver cómo se usan y las mascarillas adecuadas. Yo no puedo entrar en eso porque no es mi papel en esta conferencia hablar de los protocolos que están aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Pero yo utilizo, si les tengo que decir qué hago yo en mi vida, yo utilizo mi mascarilla porque soy odontólogo, la utilizo todo el tiempo y mi cerebro no está peor. La vengo utilizando, o sí, no sé, pero la vengo utilizando hace 25 años. Y no, yo no he notado ningún cambio para mal, ¿sí? Bueno, y entonces si no quedan más preguntas, vamos a terminar la actividad con algo que me preguntaba Juan. No tenemos que confundir crecimiento con desarrollo. Cuando tu mente se llena de información, no está desarrollándose, está creciendo. Es cuando tú hinchas un globo con aire, crece, pero no está desarrollado. No hay que confundir cantidad con calidad. Esa es la base de la odontología slow y de la moda slow y de la slow food. Comida de calidad, odontología de calidad, en la cantidad necesaria. No es necesario hacer una cátedra y lleno de información teórica. Cantidad no es lo mismo que calidad. Y el tercer punto, aumento no es lo mismo que especialización. Tú para dominar un campo tienes que centrarte en ese campo. Es lo que decía Antonio. Tú no puedes ir por la vida, bueno, hoy... Yo escucho gente que habla y repiten cosas que leyeron en los libros y lo repiten mal. Y dan una información errónea. Porque esto no es leerse un libro y ponerse a hablar. Ah, yo me leí en un libro tal cosa y mi opinión es eso. Eso no tiene ningún objeto evolutivo. Porque eso confunde. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con todo aquello que te desarrolle, que eso sea de calidad y que te hagas un especialista en eso. ¿Sí? Que especialices eso a lo que te vas a dedicar. Porque menos es más. Eso que los dos dijeron, tanto Antonio como Juan, yo lo había puesto para cerrar la presentación. A veces menos es más. Tu cerebro no tiene la capacidad para procesar tanta información. Entonces, ¿pero qué pasa? Te gusta creerte a tu cerebro límbico, que es donde están las emociones, le gusta creerse espiritual, le gusta creerse diferente, le gusta creerse desarrollado, porque hablamos de cosas, de planos desconocidos y con términos. Entonces, a tu cerebro le gusta creerse esotérico, pero tu cerebro te engaña. No estás haciendo nada con eso. Si tú en tu vida no eres exitoso, no tienes un buen pasar económico, no tienes salud, no te estás desarrollando, no estás haciendo nada. Entonces, si tú sabes que te engañas, porque hay mucha gente, por ejemplo, que bebe y le quitamos poder, o que consume drogas, sabes que es malo y sabes que te estás escapando. Ahora, cuando tú hablas de cosas espirituales y del más allá, eso es bueno, pero también te estás escapando. Lo que sucede es que no te estás dando cuenta. Y tu cerebro límbico está volando en ese mundo maravilloso, no lo estás aplicando en tu vida. Entonces tu mundo puede ser muy maravilloso, pero la conexión con la realidad no la estás manifestando bien. Entonces, a veces menos es más. Aprende aquellas cosas poquitas que puedes llevar a la práctica. Y cuando lo hayas practicado y lo hayas desarrollado y te hayas especializado, ve a por un poquito más. Bueno, yo no sé si les ha quedado alguna pregunta. Juan, si ha quedado alguna pregunta en el tintero, si la gente en sus casas tiene alguna otra inquietud. Sí, Antonio, no sé si hay alguna pregunta más. Pues mira, ha habido un pequeño mini accidente porque el ordenador está trabajando en la actualización y me he quedado sin información. Bueno, en cualquier caso digo, hay un comentario que me ha llamado poderosamente la atención porque dice que estás levantando ampollas, ¿no? Que muchas personas levantando ampollas en el sentido
de que nos estás haciendo reflexionar a más de uno. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Mira, yo siempre me he relacionado, yo tengo mis maestros, yo he aprendido mucho de muchas cosas, ¿sí? Rubén Cedeño en el plano de la metafísica, mis profesores universitarios en el plano de la odontología, y los verdaderos maestros son los maestros que te dicen la verdad y que levantan en ti ampollas. No tiene ningún sentido o no tiene ninguna utilidad práctica que para que tú mejores, está bien, tenemos que ser amables y decirnos cosas bonitas, ¿va? Pero en realidad lo que yo necesito saber es en lo que yo tengo que mejorar. Sí. Y como a mí no me molesta que me digan en todo aquello que tengo que cambiar, mira, vístete mejor, ilumínate mejor, esto, y por eso hice un curso de iluminación para transmitir de una forma más profesional. A mí no me molesta que me digan aquellas cosas, siempre cuando me lo digan con cariño. Y yo todo lo que digo, créanme, lo puedo decir muy enfático, pero me lo digo a mí mismo. Cuando yo hablo de no estar perdido allí me lo estoy diciendo a mí mismo. Soy yo el que caigo en esas conductas. Entonces, esto no es contra nadie en particular, es a favor de todos en general. Porque todos tenemos los mismos hábitos y nuestro cerebro se escapa de la misma forma. Deberíamos plantearnos una actividad que es sumamente interesante, que se llama cerebro en zona roja y cerebro en zona verde. Y ustedes van a entender por qué la humanidad no avanza. No avanza porque no observa cómo su cerebro se configura en esa gran excusa. ¿Y por qué no avanza? ¿Y por qué no es creativo? ¿Y por qué no soluciona sus cosas? ¿Y por qué no es más feliz? Pero eso ya sería un tema para otra actividad que es muy interesante. Lo haremos, lo haremos. Entonces es importantísimo la información, el foco, la no dependencia y sobre todo disfrutar de ti mismo, ¿no? De lo que estás haciendo, ¿no? Totalmente. Que es Totalmente. amar lo que haces, ¿no? Sí, yo no estoy en contra de la información. Yo empecé a estudiar neurociencia y metafísica hace 25 años. Yo he hecho todos los cursos habido y por haber. Me he leído, gracias a Rubén Cedeño, que es el que está coordinando a nivel mundial toda la metafísica. Tenemos programas de estudio sobre todo. Metafísica en Egipto, metafísica en Grecia, esoterismo. Yo me he leído todo lo habido y por haber. No estoy en contra de la información, no estoy en contra del conocimiento. Yo tengo una biblioteca con un montón de libros. Pero ¿qué sucede? Que me doy cuenta que Diego Stancampiano se engaña y la humanidad también se engaña, pensando que teniendo conocimiento y mientras más esotérico sea ese conocimiento, es como que más especial soy, ¿sí? Pero a la vez cuando veo los mismos actos de esa gente en su vida concreta, son los mismos que después dicen no puedo, no tengo, no hay dinero. Entonces, ¿de qué te sirve todo eso? Claro, así ¿De qué es. sirve? Si estás en la escuela de la vida aquí, por eso esto es espiritualidad, pero tomando tierra. ¿Sí? Así es. Bueno, estamos ya fuera del tiempo. No sé si, Antonio, hay alguna pregunta más o tú quieres comentar alguna cosa. Como está Juan, ya lo he dicho, es que el ordenador me ha hecho una pequeña putadita, ¿no? Bueno, no Entonces, pasa nada. No pasa aquí nada. estamos, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla, si les parece, ¿sí? Sí. Y Bueno, eso, las personas que quieran conectar contigo, pues estaba ahí en la pantalla, pero de todas maneras, si lo puedes decir tú, Diego. Creo que, a ver, Se le ha ido él también. se ha ido todo, Se le ha ido Diego. él también. No sé si, a ver, No, se le ha ido la imagen no el sonido, perdón. espérate, ya, entra otra vez, entra otra vez. Entra otra vez. Hola, Diego, que te acabas de ir. Dale al micro. Al micro. Vale, un momento. Ya, a ver. ahora, nada, Ahora. que se fue un momento la conexión. Se fue Aquí todo, sí.
en la casa, pero ahora volvió, ¿sí? Disculpa. Muy bien. Y nada. Sí, que a pesar de que lo hayas puesto en el PowerPoint, ¿cómo las personas pueden dar contigo? A través de mi Facebook, que es Diego Estancampiano, a través de mi Facebook o de mi Messenger, pueden localizarme, ¿sí? Y nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda en algo que los pueda ayudar. Yo no me dedico a esto, esto es mi hobby, yo soy odontólogo, pero creo que no estamos divididos, ¿sí? Entonces, No, que va. somos una entidad única, pero Bueno, en todo lo que pueda ayudarlos, encantado. sí. El poder recibir y poder compartir, pues ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo por eso, porque cuando alguien comparte su experiencia como lo compartes tú, nos damos cuenta de que no necesitamos tanto y de que efectivamente en vez de dentro del mundo que lo que nos enseña la educación que tenemos, solo tendríamos que mirar, no es tener éxito, sino que es ser éxito. No es tener amor, sino es ser amor, ¿no? Y no es tener no sé, el espíritu, sino ser espíritu, ¿no? Claro. Por eso el cambiar el tener por el ser, yo creo que es importantísimo. Sí. Lo que sucede es que las palabras no son las cosas. Y hablar de las palabras no es practicar lo que eso significa. Claro. Entonces, no se trata de hablar tanto del amor y de la... No, se trata de amar Ser. y no decir nada. ¿Sí? Ser una persona amorosa sin estar utilizando tanto la palabra. Porque si no, ¿qué pasa con las palabras? ¿Qué es lo que dice Rubén Cedeño? Se prostituyen. Entonces, hemos prostituido la palabra amor, hemos prostituido la palabra espiritualidad y vamos prostituyendo un montón de cosas. ¿Por qué? Sí. Porque las transformamos en cliché. Sí. No nos transformamos en eso. Muy bien, pues decimos adiós buenas noches en Facebook y decimos también buenas noches en Zoom.